¿Qué tal, amigos? Sé que este video ha sido muy esperado por todos aquellos que quieren aprender cualquier idioma, hacerlo rápido, hablar bien y escribir bien. Yo, por mi parte, he estado expuesto a otros idiomas desde muy pequeño, desde niño. Desarrollé bilingüismo y desde niño fui enfrentado con dos idiomas, con inglés y español, y luego pasé a alemán, siendo un niño, francés, y así vamos. Fui entrenado por el gobierno japonés en el idioma y otras lenguas que están en mi haber. Y en todo ese vaivén aprendí cosas que se deben hacer y otras que no se deben hacer. Estudié por mucho tiempo el campo de la memorización y cómo funciona el cerebro. Y sobre todo estudié cómo funciona el aprendizaje de una lengua. Y me di cuenta de una cosa gravísima, que estamos intentando aprender un nuevo idioma de forma innatural, de forma que no es natural. Porque nosotros aprendimos nuestra lengua materna de una manera y luego cuando vamos a estudiar o vamos a trabajar con otra lengua, la abordamos de otra manera, una manera diferente a la cual nosotros ya estamos acostumbrados, que es nuestra lengua materna. Entonces, ¿por qué debemos abordar una lengua, una segunda lengua, de la manera diferente, una manera diferente a la que nosotros aprendimos nuestra lengua materna? Un salón de clases no es un medio natural para aprender un idioma. No es un libro, no es una aplicación, no es un profesor enfrente de una pizarra, no es el estudio de la gramática como si fuera física, química, matemáticas. El estudio del idioma de hecho retrasa el aprendizaje. A lo que me refiero es que el idioma no debe estudiarse. El idioma es algo que nosotros hacemos de manera automática, por reflejo. Es decir, debemos entrenar nuestro cuerpo, debemos entrenar nuestra lengua, nuestra mente para hablar sin pensar cómo vamos a decir las cosas. El reto de hoy es responder esas preguntas que ustedes han estado haciendo en el grupo. Y es, ¿cómo pronuncio correctamente? ¿Cómo escribo correctamente? ¿Cuáles son las estrategias fundamentales para aprender el idioma? ¿Cómo desarrollo la fluidez de un nativo? ¿Cómo reduzco considerablemente el tiempo de aprendizaje a menos de 2 meses? ¿Cómo domino la gramática? ¿Qué hacer si no conozco absolutamente nada de la lengua? ¿Y cuánto tiempo toma dominar la lengua en su totalidad? Piensen esto. Si estudiamos natación con un libro o una aplicación, nos ahogaremos en nuestro primer intento real. Me refiero con esto a que si estudiamos algo que requiere un automatismo, requiere reflejos, como fútbol, estudiamos tenis con un libro, estudiamos natación con un libro, estudiamos fútbol con un libro, no vamos a aprender si no entrenamos. Es lo mismo con un idioma. Con un idioma nosotros tenemos que entrenar, no estudiar. Porque cuando niños nosotros entrenamos el idioma y no lo estudiábamos, no estudiamos gramática. Imagínense usted como un bebé y que le están hablando del signo lingüístico, de lo que se nos habla en la universidad, que es el signo lingüístico. El signo lingüístico es una palabra de cualquier idioma. Las palabras corresponden a signos lingüísticos. Y cuando se enseña en las universidades, se enseña de forma técnica. Ahora, si vamos a enseñar el concepto de palabra a un bebé, imagínense la expresión de ese bebé si le decimos que el signo lingüístico es una unidad lingüística que puede ser percibida por el ser humano mediante los sentidos y que permite representar completamente un evento comunicativo en sus propios términos. Es una construcción social que funciona dentro de un sistema lingüístico y que pone
un elemento en lugar de otro. Mis amigos, si nos hubiesen hablado así, si nos hubiesen enseñado gramática con una pizarra o con libros, con explicaciones complicadas, no íbamos a aprender español nunca. El idioma se adquiere de una manera diferente, de forma natural. Si queremos ser fluidos, debemos abordar el idioma de forma natural. Para ello, he sintetizado todo el proceso en 6 pasos para desarrollar la velocidad, la entonación y el ritmo de un nativo en cualquier idioma. ¿Estamos listos? El primer paso es la decodificación, que es el dominio de las palabras del tema de entrenamiento. Jamás íbamos a decir biberón sin ver un biberón. Es decir, cuando nos decían la palabra biberón, o mamila, o botella, lo que sea, nos mostraban el biberón. Nos decían biberón o leche y nosotros escuchábamos y veíamos algo, una botella, con aquello que nos satisfacía. Cuando escuchábamos la palabra mamá, veíamos a una persona que siempre nos cuidaba. Cuando escuchábamos papá, veíamos a una persona, pero nunca la palabra estuvo aislada de la imagen. Jamás dijeron mamá sin que mamá estuviera presente. Jamás escuchamos papá sin que papá estuviera presente. Jamás escuchamos biberón si no teníamos el biberón enfrente. Por lo tanto, aprendimos que aquella botella es el biberón. Aprendimos que esa persona era mamá. Primero es aprender qué significan las palabras. ¿Está bien? Para nosotros imitar ese proceso de aprendizaje de palabras en otros idiomas, vamos a evitar aprender palabra por palabra, ¿ok? Nosotros somos mejores aprendiendo las palabras en una frase u oración completa. Una frase u oración completa, ¿ok? En otro video más adelante voy a explicar cómo se hace el asunto. Voy a explicar ahora cuál es la estrategia. Luego, cómo se hace en la práctica. Pero imagina que tienes un audio con frases y esas frases están escritas. Tomas todas esas frases en inglés, portugués, japonés, lo que sea, y te aseguras de entender todas esas palabras, ya sea en un diccionario o porque tengas la traducción. Es fácil colocando esas palabras en el traductor de Google, por ejemplo. Pero lo importante es que sepas el significado de cada una de esas palabras, de una frase completa, que tengas varias frases escritas en el idioma que quieres aprender y que conozcas la traducción de todas esas palabras. ¿Por qué? Porque aprender una palabra en otro idioma y que no sepas su significado no tiene sentido alguno. Es decir, si te hubiesen dicho biberón y no te muestran el biberón, no habrías aprendido cómo o qué es un biberón. Entonces, para ello necesitamos tener esas frases o esas oraciones y su significado. Es el primer requisito. El segundo paso es escuchar. Escucha y seguimiento. Es escuchar la pronunciación de cada palabra. Es tener el audio de esa frase, escucharlo, ¿ok? Así como un bebé. El bebé no habla, pero sí escucha, empieza a escuchar y a entender. Escucha mamá, biberón y todas esas cosas. Empiezas a escuchar esas frases mientras sigues con la vista lo que se está diciendo. Sigues con la vista el texto que está allí. Sigues con la vista ese texto mientras escuchas cómo se pronuncia. El tercer paso es la articulación apoyada. Es la reproducción de las palabras seguidas con la vista mientras se mantiene la escucha. ¿Ok? Vas a seguir con la vista ese texto mientras estás escuchando el audio. Primer paso, aprender de ese texto qué significa cada palabra. Segundo paso es escuchar el audio y leer sin repetir, solamente leer. Sigues con la vista
mientras escuchas el audio. El tercer paso es ir escuchando el audio y repetir lo que dice el audio con la misma velocidad, con la misma entonación y con el mismo ritmo, mientras te apoyas en el texto. Mientras lees el texto está a la vista y tú vas repitiendo lo que dice el audio mientras sigues el texto. El cuarto paso es la articulación libre. Es la reproducción de las palabras sin apoyo visual mientras se mantiene la escucha. Es decir, ahora, primero en el paso anterior, en el paso 3, escuchabas el audio e ibas repitiendo lo que decía el audio mientras leías el texto. Ahora apartas el texto y solamente tienes el audio y vas repitiendo lo que dice el audio con la misma velocidad, entonación y ritmo. Este es un texto corto que vamos a usar, ¿ok? Un texto corto que tenga su audio, lo podemos hacer así. Cuando apartas el texto de tu vista, te acostumbras al cerebro a no depender de un texto para decir las palabras. Esto te va a ayudar a entrenar la lengua, al soltar la lengua y hablar con entonación, velocidad y ritmo de un nativo, imitando lo que estás escuchando. Escuchas y repites todo lo que está diciendo esas frases. Ya así aprendes palabras y aprendes a mover la lengua con esa velocidad. El quinto paso es la reproducción gráfica. Es escribir, ¿ok? Es la escritura de las palabras seguidas en la escucha. O, dicho de otra forma, un dictado. Colocas el audio y escribes. Esto te va a ayudar, ese entrenamiento te va a ayudar a escribir correctamente con las tildes, con los signos de puntuación correctos y tratar de reproducir ese texto perfecto, como estaba originalmente. El sexto y último paso es la reproducción fluida. Es reproducir sin pausas innecesarias las palabras de entrenamiento desde la lengua materna. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener ese mismo audio en español e ir, mientras colocas el audio, diciendo en el idioma que estás entrenando todo lo que estás escuchando. Es decir, si lo escuchas en español, vas diciendo en inglés o en portugués lo que estás escuchando. O si no, desde el texto en español, tomas ese mismo texto que has estado escuchando en español y mientras vas leyendo, empiezas a decirlo en portugués o en inglés o en alemán o japonés, porque ya tú entrenaste eso, ¿ok? Esa es la parte un poco más, que lleva un poco más de tiempo, pero con práctica, con entrenamiento vas a lograrlo. De esa manera, hablar sin pensar y de manera fluida, porque ya lo entrenaste, ¿ok? Bien, vamos a responder algunas de las preguntas que teníamos allí en el grupo. ¿Cuánto tiempo toma dominar la lengua en su totalidad? Para ello quiero repasar los pasos que acabamos de ver. Primero, ¿qué es la lengua en su totalidad? Yo puedo decir que la lengua en su totalidad se puede aprender en un minuto. La lengua que necesitas en su totalidad. Si tú lo que necesitas es aprender a saludar a una persona, esa es toda la lengua que necesitas aprender y se puede aprender en un minuto, un mes. Eso depende de qué necesitas. No trates de aprender toda la lengua, sino trata de aprender lo que necesitas. Vamos a usar un texto que contenga el vocabulario que tú vas a necesitar. Es así como aprendemos la lengua materna. Comenzamos aprendiendo lo que necesitamos. Un niño de 2 años no necesita saber qué es, por ejemplo, la palabra promontorio. No lo necesita. Necesita saber decir biberón, papá, mamá y otras cosas. ¿Ok? Bien, primero la decodificación, aprender el significado de las palabras que necesitas para un determinado momento, porque es así como nosotros aprendemos un idioma. Tú no sabes todo el español, seguramente. Si lo sabes, eres excepcional. Pero nosotros sabemos y vamos aprendiendo el español que necesitamos.
Entonces, decodificación es aprender las palabras que vamos a necesitar. La escucha y seguimiento es aprender cómo se pronuncian esas palabras, pero no palabras solas, sino cómo se usan en una oración, porque las palabras tienen una pronunciación cuando van unidas con otra palabra. Cambia la pronunciación. Cuando están solas o aisladas, tienen una pronunciación. Cuando se unen a otras palabras, tiene otra pronunciación. Luego viene la articulación apoyada. Es cuando repetimos, imitamos lo que estamos escuchando del audio con la misma velocidad, entonación y ritmo. Luego, mientras leemos. Y luego lo hacemos sin leer, sin ver el texto, sin mirar el texto. Repetimos sin mirar el texto. El quinto paso sería la reproducción gráfica, es donde tomamos dictado, y la reproducción fluida es donde podemos leer del español y vamos hablando, vamos diciendo en inglés, alemán o portugués, lo que sea, lo que significa en el idioma que estamos aprendiendo. ¿Cómo domino la gramática? La gramática se domina porque al aprender esas frases y esas expresiones tal cual como están, nosotros ya vamos incrustando en nuestra mente la gramática del idioma. Si queremos aprender gramática, es decir, por ejemplo, la sintaxis, que es el orden de las palabras, solo tenemos que aprender esas frases y conocer su orden. Por ejemplo, en inglés aprendemos my name is, ¿ok? Si tú escuchas is name my, tú dices algo está errado aquí, porque no lo aprendí así. Entonces, nosotros no estudiamos gramática española cuando éramos pequeñitos, pero empezamos a aprenderla. No la estudiamos, pero la aprendimos, porque escuchamos y repetimos y fuimos corregidos. En este caso tienes un texto, tienes un audio que te va a corregir. Para aprender la gramática correctamente, deberías tener entonces un cuerpo de frases y expresiones que contengan los puntos gramaticales que tú quieres aprender. El siguiente comentario. ¿Qué hacer si no conozco absolutamente nada de la lengua? Bueno, lo mejor sería empezar con un texto que contenga lo más básico y luego ir entrenando con textos que contengan un nivel intermedio hasta un nivel avanzado de la lengua. Y tener, por lo menos, aprender así unas 1200 palabras, de 700 a 1200 palabras, para hablar el idioma. Y se puede hacer en muy poco tiempo con ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque esas palabras no se aprenden una por una, como lo dije. Se aprenden en una oración. En una simple oración puedes aprender de a 4 palabras. ¿Cómo reduzco considerablemente el tiempo de aprendizaje a menos de 2 meses? Y eso va a depender de ti. Si se puede hacer, si se hace todos los días, se puede lograr aprender 1200 palabras utilizando ese sistema. Pero lo más importante es que vamos a aprender el idioma que necesitamos, las palabras que necesitamos. Nosotros difícilmente conocemos los nombres de todos los animales en español. Conocemos los nombres de los animales que necesitamos. Lo mismo con los países, lo mismo con los idiomas. No conocemos todo el español, pero solo lo que necesitamos. Y les voy a extender un reto ahora. El reto va a ser que escriban y comenten todo lo que les gustaría que incluya en el próximo video de entrenamiento para que juntos empecemos a crear. Ese es el challenge que voy a crear para ustedes y se trata de crear juntos nuestro próximo video de entrenamiento. Y sobre todo, que dejes tus comentarios sobre este video y sobre lo que te gustaría aprender en un futuro. Más adelante, sobre tus desafíos también, sobre tus logros. Queremos escuchar lo que estás haciendo. Gracias y nos vemos en el próximo video.